Esto que tengo a mis espaldas es Filadelfia, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Aquí nació parte de la idea de ese sueño americano, pero a pocos minutos hay calles donde ese sueño parece haberse roto. Just 2 milligrams of the pure drug, which is about 4 grains of salt, is enough to kill the average adult. Kills far more people than gun violence. It's the new but much, much stronger. Bienvenidos al capítulo 2 del USA Tour. Voy a ser muy breve. Estamos haciendo esta serie de vídeos para llegar a los 3 millones de suscriptores, que si llegamos me voy a llevar a uno de vosotros a dar la vuelta al mundo y grabarlo. Y muy rápido hemos sacado esta edición especial Summer Bean y fresas con nata, el mejor café para este verano. Vamos con el tema del vídeo. Me encuentro en Filadelfia porque mundialmente en los medios ha sido la capital de la epidemia del fentanilo y todos desde nuestra casa podemos pensar que el problema empezó con alguien consumiendo en las calles de esta ciudad, pero no, esto no empezó en las calles, simplemente Filadelfia es el ejemplo de cuando Estados Unidos ya no podía ocultarlo más. Durante décadas este país construyó una epidemia por capas, primero con recetas, después con dependencia, después con heroína, después con fentanilo y ahora con mezclas que cambian tan rápido que los hospitales, la policía y los gobiernos siempre parecen llegar tarde. Hoy vamos a intentar entender cómo un país tan rico ha acabado con barrios enteros convertidos en una zona de emergencia humana permanente. No para mirar esto como un espectáculo, sino para entender qué sistema ha tenido que fallar para que esto exista. Además es un tanto extraño que esto suceda en Filadelfia, porque estamos hablando de la ciudad donde se firmó la Declaración de la Independencia, donde también se firmó la famosa Constitución de Estados Unidos, que básicamente dio la libertad a su población. Esta cultura tan liberalista, la primera potencia mundial del mundo, donde se supone que están los mejores hospitales, donde se supone que está la gente más apta, y el epicentro de esta epidemia sucede aquí. Pero es que todo está muy relacionado. En Estados Unidos las muertes por sobredosis se multiplicaron durante las últimas décadas hasta convertirse en una de las crisis de salud pública más destructivas de su historia reciente. Y aunque en 2024 las muertes bajaron respecto al peor pico, la cifra sigue siendo brutal. Casi 100.000 personas mueren cada año por sobredosis. No es una ola que llegó de repente, es una inundación que empezó con pequeñas grietas. Para entender Kensington, esta calle famosa mal dicha de los zombies, hay que irse muy lejos. Estoy hablando de las consultas médicas, de las farmacéuticas, a un momento donde el dolor parecía que era algo que podía medirse, o mejor dicho, algo que podía generar compras. Durante los años 90 los opioides empezaron a recetarse para tratar este dolor de forma masiva. Se le vendió a la población que durante toda la vida se había infratratado el dolor, por lo que empezaron a dar recetas de esta medicina que por el momento no sabían lo nociva que era, a diestro y siniestro. ¿Y qué pasó? Que la población se enganchó. Y hablo de todo tipo de dolor, dolor de cabeza, dolores crónicos, dolores de trabajo, estrés, cualquier cosa era excusa para recetar estas medicinas. Se convirtió en un mercado enorme. Oxycontin, uno de los nombres más conocidos de esta historia, se vendió como una respuesta moderna al dolor, pero alrededor de esa respuesta se construyó algo mucho más grande: incentivos para recetar, presión comercial, minimización del riesgo y una cultura médica que durante años repartió opioides con una facilidad que hoy parece imposible de defender. Y si un país entero da recetas de medicamentos altamente adictivos durante tantos años, no pueden pretender que el cuerpo entienda de política sanitaria. La gente ya estaba enganchada y cuando se lo quitaron empezó lo que se conoce como el mono. Y hay que entender que con el paso del tiempo mucha gente había conseguido estas prescripciones, pero otros habían entrado por otra manera, ya fuera que un amigo que tenía la prescripción pedía de más y se lo daba a otra persona. Pero cuando las recetas empezaron a limitarse más, la gente no dejó de tomar, simplemente buscó otras alternativas. El problema es que la crisis pasó de la consulta a la calle. Lo que antes se conseguía en la farmacia ahora se conseguía en el mercado ilegal. Lo que antes eran pastillas ahora era heroína.
Pero la heroína, con todo lo devastadora que era, todavía pertenecía a una economía antigua. Cultivo, rutas, volumen, distribución. Lo que llegó después fue otra cosa. Una droga que no necesitaba campos, no necesitaba grandes cargamentos, no necesitaba ocupar espacio, solo necesitaba química. You can die just by touching it. Fentanyl. Fentanyl. A fatal dose of fentanyl. Fentanyl. The potent opioid that's supposed to tranquilize elephants. A synthetic painkiller 100 times more powerful than morphine. Y ahí es donde aparece el fentanilo ilegal. Y ese es el momento en el que dejó de ser una crisis de adicción y empezó a ser una crisis a gran escala de mortalidad. Do you understand? Am I supposed to sound like Mary Poppins? Oh, hell to no. Y es que el fentanilo cambió las reglas porque era extremadamente potente, barato y fácil de transportar. Para el mercado ilegal es casi como la droga perfecta. Con menos producto puedes obtener más dosis. Con menos volumen puedes mover más dinero. Y con menos espacio puedes esconder más dosis. Y eso es lo que hace que esta crisis sea tan difícil de perseguir. Porque no estás en busca de grandes camiones con toneladas. Estás en búsqueda de un polvo de droga camuflada en pastillas cualquiera. Laboratorios que cambian fórmulas y básicamente una red de narcotráfico que va muy por delante que las autoridades. Y sobre todo que estamos hablando de un mercado donde sus consumidores ni siquiera les importa qué están consumiendo. El fentanilo empezó a aparecer mezclado con heroína, después pasaron las pastillas falsas, después empezaron a mezclarlo con cocaína, con metanfetamina y hasta en sustancias donde muchas personas ni siquiera sabían que estaban consumiendo opioides. Y cuando una droga puede matar en cantidades tan pequeñas, la ignorancia deja de ser un riesgo y se convierte en una sentencia. Y esta es una de las partes más duras de entender. La gente no compra el fentanilo a la carta, lo compra porque es lo que hay. Y lo que hay, lo que venden por las calles, cambia todo el tiempo. Y evidentemente Filadelfia no es la única ciudad de Estados Unidos afectada por esto. En el canal habéis visto Los Ángeles con el mismo problema, San Francisco con el mismo problema, pero aquí es donde se han registrado más muertes por opioides, donde el fentanilo se ha detectado. Y además aquí es donde hay más muertes con fentanilo no intencionado. Y esto es un tema muy grande. Aquí en Filadelfia y en otras ciudades de Estados Unidos, cuando vas a comprar una droga como la cocaína, sustancias como el MDMA, el cristal, tienes una probabilidad de que alguien haya cortado esa droga con un poquito de fentanilo para hacerla más adictiva. El problema es que nuestro cuerpo es muy sensible a esta partícula y miles de personas al año mueren yendo de fiesta comprando un poquito de cocaína para pasárselo bien y ha acabado muriendo por sobredosis de fentanilo. Y por eso esta crisis ya no son solo opioides, es un suministro ilegal cambiante, contaminado e impredecible. Y hay barrios donde esa imprevisibilidad se ha vuelto cotidiana. Uno de ellos es Kensington. Estamos dirección Kensington, el barrio que abrió los ojos del mundo a este problema. Todos hemos visto alguna vez algún vídeo sobre esta avenida. Y lo que me parece curioso es que ahora mismo nos encontramos en el centro de Filadelfia y esto está a escasos 12 minutos, a unos 3-4 kilómetros del centro de la ciudad. Es como que todo el alrededor se ve bastante bien. Son barrios medianamente tranquilos. Evidentemente se nota que hemos llegado un poco a la periferia, pero... Bueno, aquí no, aquí empieza a estar un poco más sucio ya, ¿eh? Mira toda la calle. Sí, sí, esto empieza a cambiar ya. Nada, 200 metros y cambia todo, Como veis, la calle está debajo de las vías del tren, haciendo como una especie de cubierta, y es por ello que se le conoce como el mercado al aire libre, aunque es un espacio medianamente cerrado. Este sitio es el epicentro porque es un sitio casi histórico donde esto ha pasado. Es un barrio marginal, un barrio industrial, y tiene esta característica de que parece un túnel, por lo que de alguna manera están como cubiertos. ¿Qué hago? ¿Tiro para abajo de la Kensington o sigo recto buscando? Yo creo que tiro para abajo de la Kensington. Qué salvajada.
Y es que el código postal 19134, que incluye parte de Kensington, fue el que registró más muertes por sobredosis en Filadelfia en 2024. Pero una cifra nunca explica lo que significa vivir dentro de ella. Una cifra no te enseña el ruido de una ambulancia, no te enseña a una persona que ha sobrevivido a varias sobredosis y sigue en la calle porque salir de ahí no es una decisión simple. Lo más fácil sería mirar esto y pensar, ¿cómo puede alguien acabar así? Pero la pregunta más honesta quizá es otra. ¿Cuántas cosas tienen que romperse antes de que una persona acabe aquí? Y es que en 2024 empezaron a poner medidas más estrictas, quitando gran parte del mercado al aire libre, por lo que empezó a notarse una disminución de gente en la calle consumiendo fentanilo, pero a la que hemos dado la vuelta y hemos ido más abajo, es una barbaridad. Es que mira esto, Qué barbaridad. Es que es un no parar, O sea, es grupos y grupos de gente sin parar, tío. Algunos más activos, algunos menos. Y justo cuando se estaba empezando a controlar el fentanilo, ha aparecido otra sustancia, la chilacina, un sedante veterinario. Claro, esto no es un opioide, por lo que la naloxona no actúa lo suficientemente bien. Y claro, esto hace que la gente cuando está en los efectos esté completamente sedada. No solo eso, sino que se acaban haciendo heridas, infecciones, y la adicción se vuelve muchísimo más compleja. No es únicamente una adicción a los opioides, sino que también es una adicción a un sedante. Y este patrón está empezando a ser demasiado común. Cuando una mezcla se identifica y se le intenta poner solución, ya van 2 pasos por delante, ya han sacado una nueva cosa. No consiguen quitar a la gente de las calles, no consiguen quitar a la gente de sus adicciones, porque cuando han identificado el problema ha aparecido otro. No es como que Estados Unidos pasa de su gente y los deja completamente a la deriva. Es que la epidemia es tan grande que no para de expandirse. Y es eso, Filadelfia intenta ponerle freno, reparte tiras para identificar si una sustancia tiene fentanilo o chilacina, reparte continuamente naloxona para intentar frenar las muertes por sobredosis, o incluso ya tienen muchos más cuerpos policiales vigilando todas estas zonas más afectadas. Pero a pesar de poner todas estas medidas, está claro que no es suficiente. Y es una pena, porque Kensington no debería existir como símbolo. Ningún barrio debería cargar con la imagen de una emergencia nacional, pero existe, y mientras existe obliga a mirar no solo a las personas en la calle, también a todo lo que tuvo que pasar para que acabaran allí. A drive down Kensington Avenue tonight revealed mostly cleared sidewalks, some barriers up, and a small police presence, after the city says it completed a cleanup of the area this morning. Este vídeo, esta información no va para condenar o santificar a nadie, de hacer un vídeo y decir que toda esta gente son pobrecitos y ya está, o decir que todo esto se podría arreglar con mano dura. La realidad es mucho más incómoda. Hay personas que han hecho daño a sus familias, hay vecinos que están hartos de vivir esto debajo de su calle, hay consumidores que han robado, mentido o han hecho todo tipo de delincuencia para poder conseguir estas sustancias. Pero también hay que decir que empezaron con un dolor real. El problema se ha de coger de raíz. Unas pocas personas intentaron sacar beneficio de la salud de las personas y fue como fichas de dominó desencadenando a este problema que hoy en día es tan difícil de parar. Este vídeo es completamente superficial, el problema es mucho más complejo que esto, pero espero que os haya servido para entender, aunque sea un poquito, del por qué pasa esto en Estados Unidos. Nos vemos en el canal en 2 días, queda mucha serie por delante. No te olvides que tenemos que llegar a los 3 millones de suscriptores y nos vemos muy pronto. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.